Buenas amigos, qué gusto estar con ustedes en esta experiencia del conocimiento con Theo Weber. El tema de hoy, modelo neuroenergético para el cambio desde la perspectiva de la neuropsicoquinesis NPK. Algunas personas me han preguntado cómo influyen las creencias en la percepción de la realidad y en los resultados que nosotros obtenemos en la vida. Otras me han preguntado de qué manera interactúa la mente y la energía para influir en el bienestar y en la transformación personal. Entonces, hemos hablado poco del concepto de energía, pero es uno de los factores que atraviesan absolutamente toda la comprensión de este modelo de la neuropsicoquinesis. Otra pregunta es de qué manera interactúan la mente y la energía para influir en nuestros cambios reales en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo se facilitan esos cambios de una manera duradera sin tener que permanentemente estar recurriendo a un círculo virtuoso de orientaciones y de terapias de personas especializadas? Otra es cómo puede la neuropsicoquinesis abordar problemas complejos como la salud física, la salud emocional, los aspectos económicos y las relaciones interfamiliares. Entonces, bienvenidos nuevamente y decirles que indudablemente en esta oportunidad vamos a hablar entonces justamente de ese modelo para que nosotros entendamos que realizar cambios no es algo simple y que desde la neuropsicoquinesis hemos desarrollado un modelo para poder entender la estructura de esos cambios y darle una eficiente tratamiento, una eficiente intervención a esos problemas que se puedan presentar. Entonces, ¿cuál sería el objetivo fundamental de esta conferencia? Pues introducirnos a la participación de ideas que puedan realmente transformar nuestras creencias y por ende nuestra realidad. Entonces eso es muy importante tener claro eso. Una pequeña introducción a la neuropsicoquinesis, es decir, que es un enfoque terapéutico holístico integral que combina principios de la neurociencia, la física cuántica, la PNL y otras vertientes. Y que se concentra fundamentalmente en reprogramar, de transformar las creencias limitantes que hacen que nosotros no tengamos un crecimiento adecuado y un bienestar integral. Bueno, la neuropsicoquinesis es una metodología, pero también es una visión del mundo, es una perspectiva nueva para interpretar la realidad con un modelo, con un paradigma de creencias más provechoso para nuestro bienestar, nuestras transformaciones, etc. Y la promesa de valor de esta terapia es justamente el cambio de creencias de raíz, fundamentalmente. Entonces, algunos me preguntan, es que yo tengo dificultades con el tema de mis capacidades, desconfío de mis capacidades pese a que tengo un posgrado en economía. Entonces, ese es un tema que hay que trabajar con terapia. Eso solamente no va a resolverse con buena voluntad solamente, sino con una terapia inteligente y sabiendo dónde vamos a atacar. Entonces, sistema de creencias para retroalimentar a algunas personas que se han perdido los pasados videos. Entonces, es decir, que es prácticamente la visión que nosotros tenemos del mundo, ¿cierto? Entonces, cada persona interpreta la realidad de acuerdo al sistema de creencias que tenga. Que todas las personas tienen emociones y comportamientos y decisiones basados en ese sistema de creencias, en lo que yo creo, a lo que yo le apuesto en mi vida, etcétera, etcétera. Y ese cambio de creencias implica un cambio de la realidad. Entonces la NPK afirma de que si tú cambias algunas creencias que tú tienes en la mente, que si tú reestructuras esa
esa jerarquía de valores que tú tienes en tu mente, pues inmediatamente hay una transformación en tus capacidades, en tu comportamiento, y vas a tener unos cambios sustanciales también en tu entorno, en las personas con las que te vas a relacionar, en los trabajos en los que te vas a ocupar, y obviamente la pareja que tú vas a tener, la familia, etc. Entonces, con esto, porque el mundo que nosotros en este momento estamos viviendo es el mundo que nosotros hemos creado desde ese punto de vista. Entonces es importante que lo tengamos claro. Entonces el cambio de creencias con la NPK implica una reconfiguración ¿de qué? Reconfiguración de estructuras neuronales, o sea, de nuestro cerebro. Ustedes ya les había hablado sobre la transformación que puede existir en nuestro hardware, o sea, en nuestro cerebro, en nuestro componente biológico. Hay una transformación real, pero también hay una transformación energética, ¿cierto? Porque es allí donde hay una sustentación de nuestras percepciones. Entonces, nuestro cambio de creencia es un cambio de energía vibracional, ¿cierto? Entonces, es un cambio de pensamiento, porque es que los pensamientos que nosotros a los que nosotros le hemos colocado afecto y que se han convertido en ese sistema de creencias, no son estáticos, esos pensamientos no son ideas conscientes tampoco, muchas de ellas, sino que son patrones energéticos vibracionales que están asentados en nuestro inconsciente, que han sido moldeados por el inconsciente colectivo, es decir, por la sociedad, por nuestros cuidadores, por nuestros tutores y padres de familia, y además ese sistema de creencias está influenciado por nuestra historia de vida. Nosotros hemos de pronto tenido experiencias traumáticas, experiencias positivas, y esa es la razón por la cual en este momento pues tengamos problemas en la vida. Por todas las creencias que están en nuestro inconsciente, por aquellas que nos ha heredado la cultura y por las experiencias y percepciones que hemos tenido en nuestra vida. Entonces eso es muy importante. Dice el señor Tesla, dice que efectivamente existe energía, frecuencia y vibración. Dice que si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Efectivamente, Tesla es un gran científico y él creía que efectivamente la realidad está fundamentada en la energía. Es decir, todo lo que existe es energía y la energía es la esencia de todo. Entonces los pensamientos son energía, las emociones obviamente son energía, ¿cierto? Las cosas son energía condensada, digámoslo así. Pero esa energía, ¿cierto? Esa energía vibra, o sea que tiene un movimiento oscilatorio que experimenta esa energía. Es decir, existe un componente especial en todo el universo en el que prácticamente esa vibración lo hace a una frecuencia, es decir, a una tasa de vibración, de movimiento que se repite en un periodo de tiempo. Entonces, absolutamente toda la energía vibra con alta o con baja frecuencia. De ahí podemos decir que hay pensamientos efectivamente que son positivos y que vibran en una frecuencia más alta que los pensamientos negativos. Eso ya es un hecho científico. Bien, entonces aquí ya entrando a lo que nos interesa es los niveles neuroenergéticos del cambio. Este es el modelo que nosotros vamos a seguir y que vamos a desarrollar en las diferentes terapias. Entonces, ¿a qué hace referencia este modelo? A que pues obviamente existen unas dimensiones en el ser humano y esas dimensiones están totalmente atravesadas, ¿cierto? Están en interconexión. Hay varios niveles de nosotros, de nuestra existencia, que interactúa permanentemente. Entonces, por ejemplo, tenemos el nivel del entorno. El nivel del entorno es el nivel en el cual nosotros nos encontramos, interactuamos y tenemos sensaciones con la parte exterior, el mundo social, cultural.
Obviamente tenemos las conductas, que son el objeto de estudio de la psicología, nuestros comportamientos. Ese es un nivel humano, es una dimensión humana. Entonces esas dos dimensiones, que son el entorno y la conducta, pues son las visibles a nosotros, son las que nosotros nos damos cuenta que existen. Bien. Y también están las capacidades, que las capacidades es el nivel superior de las conductas, es decir, aquello que hace posible que nosotros tengamos un refinamiento, una mayor competencia para resolver problemas y tener una forma más inteligente de solucionar situaciones dentro del entorno y tener conductas adecuadas frente a las dificultades que nos presenta el mundo. Y hay un nivel superior que son las creencias, y ahí donde hemos hecho énfasis todo el tiempo, porque la neuropsicoquinesis está trabajando de ahí para arriba, está trabajando del sistema de creencias hacia arriba, es decir, vamos a tomar sistema de creencias y valores, tenemos en cuenta la identidad y luego la espiritualidad. Entonces, aquí es muy importante esto porque digamos que es nuestro primer descubrimiento, nuestro primer insight. Entonces, primero hay que tener en cuenta que cada persona puede tener diferentes niveles de desarrollo o énfasis en cada una de estas dimensiones. Entonces, habrá personas que han desarrollado, ¿cierto?, la dimensión de su entorno. Todo esto tienen entornos muy ricos en cultura, en desarrollo social, muy probablemente tiene un capital relacional impresionante, de influencia. Otros han desarrollado una capacidad impresionante, por ejemplo, en deporte, en alto rendimiento, en el arte, bueno, un montón de cosas, pero ojo porque definitivamente hay una puerta desde la parte interior del hombre y la parte exterior, que son los comportamientos. Entonces, nunca podemos juzgar a alguien por las apariencias, o sea, por los comportamientos o por el entorno en el que encontremos a esa persona o en las fachas que encontremos a una determinada persona, porque la realidad es más compleja. Es decir, existen más dimensiones, existen 4 más. Están las capacidades que tú no las ves de primera mano, sino cuando ya interactúas con la persona. Está en el sistema de creencias y valores. Tú no sabes si esa persona es buena o mala, solo porque está vestida así o asá, o porque se encuentra en un lugar, etcétera, etcétera, específico, ¿cierto? También el tema de la identidad. Ese es un tema supremamente profundo, y el tema de la espiritualidad. Entonces, insight, descubrimiento, eureka. Todos los seres humanos tienen 6 niveles fundamentales, 2 que son visibles y 4 invisibles, y que tenemos que ver de que algunas personas han desarrollado más un nivel que otro, y que no debemos juzgar a nadie por las apariencias, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, que somos seres energéticos y que absolutamente toda nuestra vida y todas nuestras dimensiones tienen una carga impresionante de energía, y que si hay una carga positiva en nuestras creencias, obviamente vamos a tener resultados en nuestras capacidades, en nuestros comportamientos y en nuestro entorno muy positivos, por ende. Bueno, entonces aquí tenemos un cuadro muy poderoso, que es el cuadro de los cambios. Entonces, digamos que las dimensiones humanas son como un iceberg. 2 que son visibles, o sea, sobre la superficie del mar, digamos que es una montaña impresionante de hielo, y entonces tenemos allá en el pico, que es visible. Entonces tenemos el entorno, ¿cierto?, del cual nosotros nos fijamos, tenemos la manía de estar juzgando a la persona por lo que hace y por dónde se encuentra o en qué circunstancia está. Pero no vamos más allá. Resulta que esos son los cambios remediales, ¿sí? Esos son los cambios epidérmicos superficiales que nosotros podemos desarrollar, es decir, a nivel del comportamiento y a nivel del entorno. Pero hay cambios que son más profundos, que son los cambios generativos, y tienen que ver con las capacidades, creencias y valores, ¿sí? Y luego vienen unos cambios más radicales, más profundos, que son los cambios evolutivos, y son los que tienen que ver con la identidad y la transpersonalidad, que son los espirituales. Bueno, muy bien.
Entonces no perdamos de vista esto que es supremamente importante respecto a la naturaleza de los cambios, porque los cambios remediales pues suelen tener en cuenta, por ejemplo, abordar las causas no subyacentes de los problemas. Entonces de pronto tengo que resolver una situación económica y entonces lo más fácil sería conseguir otro trabajo para mejorar mis ingresos y mejorar las condiciones de vida, digámoslo así, que son cambios superficiales. Conseguir otro trabajo, pero si yo quiero ser más efectivo en ese cambio, entonces tengo que producir un cambio generacional. Entonces es cuando yo creo que es importante que yo me cualifique y entonces yo aprendo y me vuelvo muy técnico y tengo competencias sobre un conocimiento y entonces ahí es cuando yo me paga por hacer un trabajo más especializado y puedo obtener estratégicamente mejores ingresos. Pero puede haber un cambio más fuerte y es un cambio de más transformación, que es el cambio de la conexión con lo más grande, la parte evolutiva, la parte de la identidad, ¿cierto? De la parte de la identidad que es supremamente importante. Ahí por eso colocamos el caso, por ejemplo, de la rana, el renacuajo, ¿cierto? Que sufre una transformación total de su identidad biológica porque empieza siendo una criatura acuática con branquias y termina siendo un anfibio con pulmones. Es un cambio absolutamente radical. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambios espirituales, estamos refiriéndonos a cambios realmente estructurales en nuestra vida. Entonces, un cambio de identidad en el hombre, ¿cierto? Es cuando el hombre se conecta con su propósito fundamental en la vida. Y eso implica que haya, obviamente, una transformación importante en ese ser. Y por eso es tan importante que nosotros aterricemos en esa comprensión. Vamos a ver entonces un pequeño video que nos va a ilustrar acerca de la perspectiva del yo, de la identidad desde la neuropsicoquinesis. El yo cuántico, la identidad que transforma creencias y realidades, poder cuántico. ¿Sabías que puedes transformar tu vida accediendo a tu yo cuántico? Vamos a descubrirlo juntos. El yo cuántico es una identidad expansiva que interactúa con el campo cuántico, creando su realidad conscientemente. Amit Goswami sugiere que la conciencia puede colapsar la función de onda cuántica, transformando posibilidades en realidades concretas. Joe Dispenza explica que la neuroplasticidad permite reprogramar el cerebro, cambiando pensamientos y creencias para mejorar nuestra vida. Rupert Sheldrake introduce los campos morfogenéticos, donde nuestras creencias y hábitos pueden modificarse mediante la conciencia y la intención. El yo cuántico actúa como puente hacia la supraconsciencia, permitiendo decisiones y cambios profundos y duraderos. Al modificar creencias limitantes, transformamos nuestra realidad externa, creando un contexto que apoya el crecimiento personal y espiritual. Despertar tu yo cuántico te alinea con el campo de posibilidades infinitas, impactando positivamente tu entorno y la conciencia colectiva. Bueno, entonces, esta es una ilustración supremamente importante respecto a lo que es el cambio, indudablemente. Entonces, nos dice Albert Einstein que un problema no puede ser solucionado en el mismo nivel de conciencia que se creó, sino que debe ser solucionado en un nivel de conciencia superior. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú tienes un problema en el entorno, tienes una dificultad con una persona, con tu pareja, un problema con un hijo, tienes un problema en el trabajo, algún tema desde el punto de vista relacional, pues tienes que solucionarlo, obviamente, en un ámbito más alto. Entonces, volviendo un poco aquí al tema, podemos ver que si tú tienes un problema del entorno, tienes que resolverlo desde el punto de vista de la conducta. Es decir, trata de controlar tus emociones al solucionar ese tipo de dificultades. Pero si tú tienes un problema recurrente de conducta, tú tienes que solucionarlo con el nivel de capacidades. Si tú trabajas en el sistema de capacidades, si tú trabajas en el nivel de capacidades energético, vas a tener resultados extraordinarios en el tema de la conducta y obviamente eso va a repercutir en el entorno.
Pero si tú tienes problemas en las capacidades y en las conductas en el entorno, vas a tener que trabajar con el sistema de creencias. Si tú tienes un sistema de creencias, ¿cierto? Digamos, opuesto realmente a lo que tú quieres en la vida y está conspirando negativamente con todos tus deseos, permanentemente estás en un círculo de frustraciones, de fracasos. Hombre, visitar a Theo Weber, decirle ayúdeme a cambiar el sistema de creencias y valores que es el que yo efectivamente no he podido manejar, y entonces vamos a trabajar una terapia fundamentada en el yo cuántico, en la identidad. Entonces fíjense que la identidad se trabaja el yo cuántico y la identidad cuántica, ¿cierto? Lo que dicen los científicos de la física cuántica, el doble cuántico, que es capaz de moverse entre las líneas temporales del espacio y el tiempo, ¿cierto? En este mundo, ¿cierto? De múltiples y alternativos mundos y posibilidades que puedan existir. Entonces, en el momento en que la conciencia es capaz de creer que efectivamente puede hacerse responsable de su propia realidad, entonces es cuando emerge una conciencia poderosa que se llama yo cuántico, es aquella que es capaz de co-crear la realidad. Entonces es supremamente importante eso que acabamos de decir, porque el nivel de identidad se soluciona con un problema de espiritualidad. Por eso, si nosotros realmente queremos cambios radicales, cambios de raíz en la vida, pues necesariamente tenemos que abordar los cambios, obviamente los cambios espirituales. Entonces, avanzando, decimos que los niveles neurológicos del cambio se está refiriendo a una dimensión energética, ¿cierto? Y a una dimensión mental, a una situación de la estructura mental neuronal de nuestro cerebro, ¿cierto? Donde tiene asiento todos los sistemas de creencias que nosotros tenemos. Pero cuidado, que esos sistemas de creencias pueden contener unos virus mentales. Y entonces hay que aplicarle un antivirus. Y ese antivirus se llama NPK, neuropsicoquinesis, ¿cierto? Entonces es un descubrimiento supremamente importante. Además, todas esas estructuras mentales neuronales están atravesadas, están preñadas de energía, ¿cierto? Hay un sinnúmero de emociones allí impresas que se han quedado en la memoria de largo plazo y que reviven permanentemente para leer los contextos y las situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces, supremamente importante que nosotros entendamos que existe un campo vibracional, que existen energías sutiles que nos rodean y atraviesan todas nuestras experiencias y permanentemente están ahí. Entonces, hay una estructura mental neuronal y obviamente hay una dimensión biológica y psicológica, pero también hay una dimensión en el ser humano, una dimensión energética, ¿sí? Hay campos energéticos de diferente frecuencia que están ahí en nuestra vida afectando nuestras decisiones y demás. Entonces, por eso es supremamente importante que nosotros tomemos conciencia sobre eso. Vamos a ver la primera parte del entorno. ¿Qué es el entorno? Básicamente, ¿qué es ese entorno? ¿Cierto? Entonces, bueno, decir que el entorno es una realidad que es la que permanentemente estamos haciendo, cogemos, que experimentamos con nuestros sentidos, con nuestra vista, con nuestro olfato, con nuestro gusto permanentemente. Entonces son aspectos físicos y materiales y energéticos que están ahí, con nuestra percepción sensorial y que tienen una influencia y una resonancia, obviamente, con todas las energías que subyacen en el universo. Entonces la energía del electromagnetismo, la energía eléctrica, la energía atómica débil, la energía nuclear fuerte, ¿cierto? Y también el pulso de la Tierra, el pulso del corazón de la Tierra, el latido de 7.8 Hz que tiene la resonancia Schumann, que es la energía que se mueve en el universo, en la Tierra. Bueno, entonces, supremamente importante saberlo también porque eventualmente
a veces nos pasa que estamos recibiendo una energía que no es adecuada para lo que necesitamos y eso afecta a nuestra salud. No sé si ustedes me crean, pero hace varios años yo tenía un dolor de cintura que no se me quitaba absolutamente con nada y empecé a leer sobre el tema y me di cuenta que efectivamente había que hacer un cambio en el entorno. Cambié de puesto de la cama, y gran sorpresa, se me quitó, a los 2 días se me quitó el dolor de cintura. Entonces eso parece como traído de los cabellos, pero tiene una fundamentación muy, muy poderosa, muy poderosa. Entonces, ya avanzando en ese nivel, vamos a hablar del comportamiento. Entonces, el comportamiento humano tiene una vibración emocional muy fuerte, ¿cierto? Entonces, existen patrones de comportamiento, acciones concretas de una persona que exhibe en su vida diaria, ¿cierto? Le da rabia, otras veces está triste, otras veces está optimista, otras veces está contento, etcétera. Son acciones y reacciones, pero ¿qué son esas acciones y reacciones? Son patrones de conducta que al repetirse permanentemente se constituyen en hábitos. Y eso es supremamente importante, que nosotros tengamos la conciencia de lo que son los hábitos. Porque ese es un nuevo insight. Es decir, los hábitos son el secreto para nosotros poder tener control realmente de nuestros comportamientos. Entonces los hábitos obviamente vienen alimentados o retroalimentados por el sistema de creencias. Entonces los hábitos son unas decisiones supremamente importantes que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Entonces, la sabiduría ancestral nos dice que nosotros debemos tener autoobservación y conciencia de nuestra conducta. Estar evaluando permanentemente por qué yo me puse bravo por esa situación, por qué yo no supe resolver de la mejor manera ese conflicto que tuve con aquella persona en el trabajo, etc. Entonces, ojo, porque este punto, este nivel importante del comportamiento, de las conductas, tiene una carga vibracional importantísima, y eso lo resuelve el doctor Hawkins en su escala de vibración emocional. Y ese es un capítulo aparte que lo vamos a ver próximamente. Bueno, tenemos entonces el campo de las capacidades. Obviamente el campo de las capacidades tiene que ver con las habilidades mentales, con las habilidades emocionales, con la inteligencia emocional que yo tengo, competencias físicas para manejar los problemas que se me presentan en el entorno. Entonces, ¿por qué yo recibo entrenamiento de un coach? ¿Por qué yo necesito un mentor? ¿Por qué yo necesito que Theo Weber me esté diciendo qué es lo que hay que hacer en algunas áreas del conocimiento donde efectivamente no tienes suficiente orientación? Pero si yo quiero tener resultados, por ejemplo en el golf, pues yo tengo que conseguirme un mentor, tengo que conseguirme un maestro, un coach, que me enseñe todas las técnicas, los secretos del golf o del fútbol o de diferentes habilidades, de la pintura, del arte, de la música. Y entonces ese es el secreto que facilita el crecimiento de la evolución. El contar con un coach, el contar con un mentor, el contar con un maestro que nos cualifiquen las habilidades blandas en la generación de comunicación positiva, eficiente con los demás, en la capacidad que yo tengo de trabajar en grupo con los demás, en el liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese principio de resonancia energética, ¿cierto? Es muy importante tenerlo en cuenta porque el principio de resonancia energética tiene que ver con el enfoque mental. Entonces, el nivel de las capacidades es vibración mental, es pensamiento, es concentración, es enfoque, es estar en el presente, ¿cierto? Para poder manifestar, digamos, dirigir nuestra energía en un flujo continuo hacia una idea, hacia un deseo y lograr efectivamente que se produzca. Y entonces eso es real. La ley de la atracción, ¿cierto? Esa es una de los desarrollos que tiene este nivel de la vibración mental
o de resonancia energética. Bien. Y tenemos el nivel de las creencias y valores, obviamente las convicciones profundas que nosotros tenemos en la vida, obviamente todos los patrones energéticos que vibran en una determinada frecuencia y que prácticamente están limitando o están creando una cantidad de oportunidades en el comportamiento, etcétera. Obviamente las creencias limitantes hay que cambiarlas por creencias potenciadoras, ¿cierto? Entonces, obviamente las creencias de alta vibración que son positivas, como el amor, como la paz, como la confianza, la alegría, deben ser, ¿cierto? Deben sustituir a las creencias de baja vibración, como el miedo, la angustia, la ira, la tristeza, la culpa, la inseguridad. Bueno, entonces ese sistema de creencias es la vibración del alma. Entonces, todo este compendio de ideas preconcebidas que nosotros tenemos, hay que irlas removiendo y hay que evaluarlas porque justamente de eso se trata fundamentalmente. Bueno. Y tenemos entonces la identidad del yo cuántico. El yo cuántico es nuestra conciencia que toma conciencia, valga la redundancia, de que es capaz de crear realidad, de que es co-creadora. Entonces, es la versión, digamos, la versión la versión cuántica de nuestra conciencia, ¿cierto? Que es capaz de tomar su misión, su responsabilidad en la vida y es capaz de conectarse con una realidad superior. Ese es el yo cuántico. Realmente es una narrativa, ¿cierto? El yo cuántico o la identidad es una narrativa de lo que yo concibo como quién soy yo, qué significo en la vida, en qué lugar debo de estar. Y entonces, de una cantidad de ropajes como el género, la nacionalidad, la religión, la profesión, las relaciones interpersonales, las afiliaciones que yo tengo con grupos organizativos, etcétera. Es un mundo de roles, pero más allá de esa epidermis de roles sociales, hay valores y creencias. Entonces, en esos valores y creencias, más allá de esos valores y creencias, hay un propósito en la vida, un significado que yo le busco a las acciones. Entonces, ahí es cuando emerge este yo cuántico, ¿cierto? Cuando la conciencia tiene una identidad como campo energético, entonces se convierte en yo cuántico. Obviamente las personas que hemos estudiado un poco el tema de la sanación pránica, es decir, entendemos que efectivamente el cuerpo humano, por ejemplo, en el cuerpo humano, pues existe un cuerpo físico, pero hay más cuerpos. Y hay un cuerpo energético, ¿cierto? Que nosotros no vemos y que hay unos centros energéticos en el cuerpo y que esos cuerpos energéticos a veces se cargan con energías negativas y que hay que limpiarlas, esas energías negativas. Entonces hay chakra raíz, por ejemplo, que son energías de la fuente de la tierra, ¿cierto? Y energías que vienen con el polo a tierra y con toda la naturaleza. Y hay energías espirituales, hay energías que nosotros hemos captado del entorno, que vienen del corazón, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los chakras tienen que ver con también un sinnúmero de aspectos que tienen que ver con la seguridad, con el amor propio, con la espiritualidad, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos conectamos como yo cuántico a ese mundo, ¿cierto?, de la supraconciencia, entonces es cuando nosotros experimentamos ese nivel superior, esa conexión con la supraconciencia y podemos co-crear. Entonces, cada vez que el ser humano toma conciencia de su capacidad, toma conciencia de su rol co-creador con el creador, ¿cierto? Y define su misión, su propósito en la vida, entonces empieza a haber una transformación en ese ser. Ya no es un yo conciencia, sino un yo cuántico que es capaz
de entender cuál es su misión y su visión en el mundo. Y es capaz de tener una proyección en la vida, en el colectivo, en la vida de la humanidad, en la historia misma, y es capaz de descubrir ese papel. Y ese es prácticamente el sentido de la felicidad, básicamente. Entonces, hombre, la oportunidad de estar aquí frente a ustedes para dar el primer paso. Ustedes pueden dar ese primer paso, decir, voy a tomar en serio este modelo neuroenergético para transformar mi vida. Ya entiendo que hay unos factores que son fáciles de cambiar y están en el entorno. Se resuelven con plata, se resuelven con un consejo fácil, tomando una decisión de cambio de horario, etcétera, etcétera. Pero hay otros niveles de comportamiento donde yo necesito tener más inteligencia emocional, pero hay otros niveles más sofisticados que tienen que ver con entrenamiento, que tienen que ver con competencias, es decir, con saber hacer en el contexto para transformarlo, para ser inteligente, para tener éxito en la vida y tener cambios estratégicos y tener técnica y conocimientos, habilidades, destrezas, pero también hay un nivel más alto que es el de las creencias y yo no tengo cómo abordar ese sistema de creencias porque eso está en el inconsciente. Ayúdeme, doctor Teo, a solucionar ese nivel de creencias porque yo no he podido superar este problema. No he podido superar el problema que tengo con la relación con mi pareja. Tengo dificultades en los ingresos económicos, etcétera. Entonces, ayúdenme a avanzar en eso. Tengo que desbloquear la capacidad de mi yo interior. Entonces, hombre, ese es el sentido de la comunidad que estamos creando. Trabaja conmigo, cambiamos creencias limitantes. Podemos cambiar esas trampas invisibles, ¿cierto? Reemplazarlas por creencias potenciadoras, avanzar, crear una comunidad donde nos ayudemos unos a otros y compartamos un viaje de personas libres y comprometidas con transformar nuestro entorno, nuestras capacidades, nuestros comportamientos y de ser mejores personas. Entonces, es una invitación. Aquí ustedes pueden perfectamente decir en el chat, en el WhatsApp, ¿cierto? Decir, hola, quiero el libro de neuropsicoquinesis, quiero el libro Explorando la mente empresarial. Yo les envío ese libro virtual a los que me digan hola en el chat del WhatsApp, ¿cierto? Dominando el arte de la comunicación en pareja. Me dicen, yo quiero el libro de la pareja, yo quiero el libro de la neuropsicoquinesis, yo quiero el libro de la mente empresarial, neurociencia y espiritualidad en los negocios. Yo quiero sanación cuántica, ¿cierto? Potenciando la curación interior. Yo quiero neuropsicoquinesis con conciencia cuántica. Yo quiero esa caja de herramientas para la manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando con el sistema de creencia de las personas. Alguien dirá, pero es que yo soy ateo, yo no tengo un sistema de creencia religioso. No importa, no importa. Porque las personas ateas tienen de todas maneras una perspectiva de algo superior a ellos. Ellos no se creen superior. Los agnósticos no pueden negar ni pueden afirmar la existencia de un Dios superior, pero ellos consideran, por ejemplo, que puede existir ese ser superior porque racionalmente ese ser superior no tiene ninguna contradicción desde el punto de vista de la razón. Entonces, si alguien es musulmán, si alguien es cristiano, se trabaja con el sistema de creencias específico. Eso es muy importante. Entonces toma el control de tu vida. No dejes que las creencias limitantes sigan gobernando tu vida, haciendo de ti una versión muy pobre de ti, sino que tú puedes avanzar, tú puedes crecer. Por eso toma acción y agenda una consulta personalizada con Theo Weber para que alcances los niveles de libertad que necesitas, alcances los niveles de felicidad. El nivel de libertad lo consigues tú habiendo desarrollado esa potencialidad del nivel mental, de vibración mental, el nivel de las capacidades. Ahí tú consigues libertad, porque abres un abanico de posibilidades que tienes en la vida y ahí tú consigues libertad. Pero si tú quieres felicidad,
tú tienes que abordar el nivel de los valores y el nivel de las creencias. Por eso es importante que tomes acción. En Colombia, 322-74-69-246. Diga hola, envíeme un libro, diga hola, quiero hablar con usted. Es muy fácil y podemos estar conversando sobre problemas y situaciones que realmente podrían ser fáciles de solucionar y que a veces nosotros no, de pronto nos falta un poquito de creer, nos falta más confianza en nosotros mismos y, y por eso y tenemos desconfianza también de que efectivamente existen muchas ofertas de consultorías, de coaching, existen muchos mentores que están en la red, pero bueno, aquí queremos hacer un trabajo transparente, un trabajo orientado a la misión que nos ha dejado la supraconciencia. Esto no ha sido una elección mía, esto ha sido una elección de la supraconciencia y yo quiero en eso ser muy claro. Esto no es un tema profesional, sino vocacional y es la invitación entonces a que nos pongamos en acción y avancemos. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.